Vamos por favor a Josué capítulo 9. Vamos a leer todo este capítulo. Josué capítulo 9. Vamos a leer a partir del verso primero. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Cefela, y en todas las costas del mar grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Israel y Josué. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Fueron y se proveyeron, tomando sobre sus asnos costales viejos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias viejas y remendadas en sus pies, y ropa vieja sobre sí. Y todo el pan de que se habían provisto para el camino estaba seco y mohoso. Así fueron a Josué, al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: nosotros hemos venido de una tierra lejana, hagan pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a los heveos: quizás ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos le respondieron: tus siervos hemos venido de tierras muy lejanas, a causa del renombre del Señor tu Dios, porque hemos oído de su fama y de todas las cosas que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por eso, nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos hablaron diciendo: tomen en sus manos provisión para el camino, vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos sus siervos, por tanto hagan alianza con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando tomamos provisiones de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes. Y aquí que ahora está seco y mohoso. También estos odres estaban nuevos cuando los llenamos, y aquí que ahora están rotos. Y esta ropa nuestra y nuestras sandalias estaban ya viejas a causa del camino tan largo. Los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo paz con ellos e hizo una alianza con ellos de conservarles la vida. Los jefes de la congregación también se lo juraron. Y sucedió que 3 días después de haber hecho alianza con ellos, se enteraron de que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los hijos de Israel partieron y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Pero los hijos de Israel no los mataron, porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Por eso toda la congregación murmuraba contra los jefes. Y todos los jefes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, pero ahora no los podemos tocar. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos que vivan, para que no venga sobre nosotros la ira a causa del juramento que les hemos hecho. Además, los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Así llegaron a ser cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación, como les habían dicho los jefes. Entonces, llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, siendo así que habitan en medio de nosotros? Ahora pues ustedes son malditos, y no faltarán de entre ustedes siervos ni cortadores de leña, ni portadores de agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron a Josué y dijeron: porque tus siervos fueron bien informados de que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que les había de dar toda la tierra, y que habían de destruir delante de ustedes a todos los habitantes del país. Por eso temimos mucho por nuestra vida a causa de ustedes, e hicimos esto. Ahora pues, he aquí, estamos en tu mano. Haz
con nosotros lo que te parezca bueno y recto. Así hizo Josué con ellos. Los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Pero aquel día los destinó para ser cortadores de leña y portadores de agua para la congregación y para el altar del Señor en el lugar que el Señor eligiera, como lo son hasta el día de hoy. Hasta allí la lectura para hoy. La semana pasada nosotros vimos cómo el pueblo de Israel finalmente obtuvo la victoria en la segunda batalla de Ai, o contra Ai. Y luego de eso vimos que el pueblo marchó rumbo a Siquem, donde tuvieron una ceremonia de renovación del pacto entre los montes Ebal y Gerizim, tal como Moisés lo había establecido en la ley. Y todo parece finalmente estar bien. Israel finalmente ha aprendido la lección. Sin embargo, vemos que en el capítulo 9 las cosas vuelven a salir mal para Israel. Y el error, una vez más, estuvo en no buscar al Señor. Debido a este pecado, Israel tuvo que vivir con las consecuencias de su infidelidad espiritual. Ahora, la principal lección de este capítulo, que nosotros debemos guardar y recibir, es que nos demos cuenta de cuán importante es que siempre busquemos la dirección del Señor. Eso es fundamental. En cada decisión que nosotros tomemos, en cada desafío que enfrentemos, delante de cualquier situación o circunstancia, necesitamos urgentemente la guía del Señor. Ahora, hay tres cosas en nuestro texto que yo quiero resaltar en este día. La primera de ellas la encontramos en los versículos 1 y 2, que es la realidad de la guerra. La realidad de la guerra. La segunda está en los versos 3 al 15, y es el error de andar por vista. El error de andar por vista. Y la tercera está en los versos 16 al 27, y tiene que ver con las consecuencias del pecado y la gracia de Dios. Entonces, esas tres cosas quiero destacar hoy. La realidad de la guerra, el error de andar por vista y las consecuencias del pecado y la gracia de Dios. Con eso en mente, entonces, nuestro tema para hoy es engaño y pacto. Engaño y pacto. Vamos entonces con la primera, la realidad de la guerra. El capítulo 9 abre, ¿verdad?, con las siguientes palabras. Aconteció que cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en la región montañosa como en la Cefela y en toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se agruparon para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Fíjense que por primera vez, desde que comenzó la conquista, vemos que hay una reacción por parte de los habitantes de Canaán de hacer frente a Israel. Por primera vez. Antes, tal como ya lo vimos, por ejemplo, en el capítulo 2, la reacción de los cananeos era de temor. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes. Nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, señaló Rahab. Fueron las palabras de Rahab. Después, todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Fueron las palabras de los espías enviados a Jericó. Pero ahora vemos que hay algo diferente. Los habitantes del país han entrado en una coalición militar para enfrentar a Israel. Oyeron de Jericó, oyeron de Ai y decidieron, como dice el verso 2, agruparse para combatir de común acuerdo contra Josué e Israel. Ahora, esta información que nos da el narrador es importante, es muy importante. Porque, fíjense, Israel, luego de su victoria en Ai, luego de la ceremonia en Siquem, ciertamente debe haber estado en éxtasis. Todo va bien,
todo va perfecto, estamos realmente conquistando, estamos avanzando. La felicidad y el gozo ciertamente debe haber inundado al pueblo de Israel. Sin embargo, no debían olvidar que estaban en guerra y que había mucho por conquistar. Estaban en guerra y había mucho por conquistar. Pero hay algo más que no podemos pasar por alto. El hecho de que los pueblos reaccionaran a la conquista nos muestran que hay algo más que solo humano en todo esto. Nosotros no podemos perder de vista el elemento espiritual en toda la conquista. Y ya lo hemos dicho más de alguna vez. El hecho de que Israel conquistara de la forma en que lo hizo, exterminando, ¿verdad?, a todos los pueblos conquistados, no obedecía a la avaricia, no obedecía al deseo de apoderarse de la tierra. Se trataba del juicio de Dios sobre las naciones paganas en Canaán. Y cuando Dios viene al mundo en juicio, el príncipe de la potestad del aire no se queda de brazos cruzados. Se espera, ¿verdad?, que Satanás comience a levantar oposición contra el pueblo de Dios. Y en este caso en particular, ¿cómo lo hace? Reuniendo a todos los pueblos para que le hagan frente a Israel. Para que batallen contra Israel. Para que no le permitan conquistar la tierra. Ahora fíjense que la iglesia nunca debe olvidar esto. Nosotros no tenemos guerra contra carne y sangre. Nuestra lucha es, como dice Pablo en Efesios, contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de las tinieblas, contra espíritus de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, no nos debe sorprender cuando se levante gran oposición contra la iglesia del Señor. Como cristianos estamos involucrados en una guerra espiritual, permanente, constante, sin tregua alguna. Y esto era cierto para Israel en la conquista, pero es mucho más cierto para nosotros, quienes hemos sido comisionados por el Señor para llevar el evangelio de Dios en Jesucristo a la oscuridad pagana. Y estamos en medio de esa oscuridad pagana, estamos en medio de esos pueblos paganos. Por lo tanto, cristianos, estamos en guerra. Nunca olviden eso. Y para tener éxito en esta guerra, nosotros debemos revestirnos, como dice Pablo en Efesios 6, de toda la armadura de Dios. Nosotros somos enviados a atacar al enemigo. El enemigo también nos ataca y debemos estar preparados. Como dice Pablo en Efesios 6, nosotros necesitamos el cinturón de la verdad, necesitamos la coraza de la justicia, necesitamos el calzado de la preparación para proclamar el evangelio y necesitamos el escudo de la fe. Y este último en particular es para defendernos ¿de qué? De los dardos de fuego del maligno. John Stott, en su comentario al libro de los Hechos, escribe algo que me parece bastante aplicable aquí. Stott, él señala que en Hechos es fácil ver ciclos repetitivos de persecución, ceder a la presión externa y división, que amenazan, ¿verdad?, con socavar el testimonio de la iglesia. Dice que constantemente eso se ve en Hechos. La iglesia es perseguida, después la iglesia cede a la presión y la iglesia finalmente se divide o hay conflictos en su seno. Y Stott, él dice que todas estas amenazas en última instancia tienen su raíz en la malicia de Satanás. Él escribe: no pretendo tener una familiaridad muy estrecha o íntima con el diablo, pero estoy convencido de que existe y de que es completamente inescrupuloso. Otra cosa que he aprendido sobre él es que carece particularmente de imaginación. Con los años no ha cambiado ni su estrategia, ni sus tácticas, ni sus armas. Sigue la misma rutina. Por lo tanto, un estudio de su campaña contra la iglesia primitiva debería alertarnos sobre su probable estrategia actual. Si nos sorprende, no tendremos excusa.
Así que, cristianos, estemos atentos. Si el Señor nos bendice, si comenzamos a crecer, si renovamos nuestro compromiso con el Señor, si vivimos en la gracia y en la fidelidad, si nuestro testimonio brilla poderosamente, cuidado, cuidado. Habrá un contraataque del enemigo. Vendrá un contraataque del enemigo. Entonces tenemos, en primer lugar, la realidad de la guerra. Estamos involucrados en una guerra espiritual. Nunca olvidemos eso. Segunda cosa que el texto nos presenta aquí es el error de andar por vista. El texto, ¿verdad?, nos informa que no todos los pueblos de Canaán decidieron formar parte de la coalición que enfrentaría a Israel. En los versos 3 y 4 señala que cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Ahora, cuando uno lee lo que hicieron los gabaonitas, uno ciertamente puede admirarlos por este plan, ¿verdad?, que pusieron en acción. Ellos sabían muy bien que no eran capaces de enfrentar a Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron el engaño. Usaron el engaño. Los gabaonitas habían oído hablar de la destrucción de Jericó, de la destrucción de Ai, del brutal exterminio a todos los habitantes de esas ciudades. Entonces, atemorizados, recurrieron al engaño, recurrieron a la mentira. Se vistieron, nos dice el texto, con ropa vieja, cargaron sus animales con sacos gastados, llenos de pan seco y mohoso, colgaron, ¿verdad?, odres de vino agrietados sobre sus asnos, y acudieron a Josué y a los demás líderes de Israel para pedirles que hicieran un pacto con ellos. Un pacto con ellos. Palabra clave, pacto. Hicieron un pacto con ellos. Y su disfraz, ¿verdad?, era un intento de convencer a los judíos que ellos venían de muy lejos y que no había nada de malo entonces que los trataran como aliados y no como enemigos a los que no se les podía permitir continuar con vida. Ahora, el disfraz de los gabaonitas era muy, muy bueno. Y es cierto, tal como nos dice el texto, que al comienzo los israelitas desconfiaban. Ellos dijeron, quizás ustedes habitan en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza o pacto con ustedes? Ahí estaba el pan, todo mohoso. Ahí estaban los odres rotos, la ropa gastada, las sandalias desgastadas de tanto caminar. Además, si los israelitas no les creían, ¿cuál era la alternativa? Matarlos a todos. Por lo tanto, concluyeron los israelitas, ¿qué tiene de malo hacer un pacto con ellos? Pero el narrador nos dice claramente dónde estuvo el problema. Verso 14, no consultaron al Señor. No consultaron al Señor. Hermanos, es cierto que nosotros vivimos en un mundo de impresiones sensoriales. Muchas veces nosotros tenemos que decidir basándonos en ¿qué? En aquello que vemos, en aquello que oímos, en aquello que tocamos. Y sí, al actuar, ¿verdad?, de esa manera cometemos errores. Creemos, ¿verdad?, que no se nos puede culpar. Ah, fue lo que yo oí. Ah, no, pues fue lo que yo vi. Ah, fue lo que yo toqué. Nadie me puede echar la culpa. Me engañaron mis sentidos. Muchas veces decimos. Pero lo que el texto bíblico nos quiere enseñar aquí es que no debemos asumir, ¿verdad?, que la realidad es solo material. O sea, la realidad no es solo lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros gustamos, lo que nosotros tocamos, etc. Es cierto que gran parte de la realidad es material. Por eso, ¿verdad?, nuestros juicios, muchas veces basados en impresiones sensoriales, son correctos, son fiables. ¿Cuántos de ustedes de repente ha tomado algo que está malo? Se lo echa en la boca y esto que está mal lo bota. Sí, fue un juicio que ustedes tomaron, una decisión que tomaron basado en ¿qué? En una impresión sensorial. De hecho, Dios nos dio los sentidos para que los usemos. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad radica
en que la realidad no solo consiste en lo material. No solo consiste en lo material. También existe un mundo espiritual, y es en ese mundo espiritual donde hay un ser que es poderoso, un ser que es engañoso, un ser que es malicioso, que está empeñado en nuestra destrucción, que nos quiere destruir. Nosotros no podemos ver al diablo, no lo podemos tocar, no podemos oler sus artimañas. Aquí anda metido el diablo. No. Por lo tanto, en todas las áreas espirituales o morales, nosotros necesitamos sabiduría que vaya más allá de la que podemos derivar de nuestras impresiones sensoriales. Por ejemplo, el libro de Proverbios nos da una ruta que nosotros debemos seguir. Proverbios 3, versos 5 al 7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. No solo confíes en tus impresiones, busca al Señor. Hay un comentarista que, analizando el pasaje de Josué, señala lo siguiente: nunca confíes en tu propio juicio. Cuando el sentido común te diga que un camino es correcto, eleva tu corazón a Dios, pues el camino de la fe y el camino de la bendición pueden ir en una dirección completamente opuesta a la que llamas sentido común. Cuando te digan que es urgente actuar, que algo debe hacerse de inmediato, remite todo el asunto al tribunal celestial. Entonces, si aún hay dudas, atrévete a quedarte quieto. Si eres llamado a actuar y no tienes tiempo para orar, no actúes. Si eres llamado a moverte en cierta dirección y no puedes esperar a tener paz con Dios al respecto, no te muevas. Sé lo suficientemente fuerte y valiente para atreverte a permanecer firme y esperar en Dios, porque ninguno de los que esperan en Él será avergonzado jamás. Esa es la única manera de vencer al diablo. Espera en el Señor, busca al Señor, no confíes en tu propia prudencia. Y el error de Josué y de los ancianos de Israel no estuvo en falta de discernimiento, no estuvo en que necesitaban mejores interrogadores. Ellos no hicieron las preguntas equivocadas, de hecho hicieron buenas preguntas. Ese no era el problema. El problema es que no consultaron al Señor. Literalmente el texto dice que no consultaron la boca del Señor. No consultaron la boca del Señor. Queridos, nosotros necesitamos entender que el discernimiento, el sano juicio, el discernimiento espiritual no es una sensación extraña que de repente te invade y dice: ¡oh, eureka! No es eso. Tampoco se trata de una nueva información que te llega directamente a la mente de la nada. Mira, tengo un momento de lucidez. El discernimiento espiritual proviene de la atención a la boca de Dios. Proviene entonces de las Sagradas Escrituras, proviene de la palabra de Dios. De allí proviene el discernimiento. Lo más impactante de esta historia es que no es la primera vez que los israelitas cometieron este error. Acuérdense, no buscaron el consejo de Dios en la primera batalla contra Ai. Y sabemos cómo terminó todo eso. Uno pensaría, bueno, ya aprendieron. Pero nuevamente caen en el mismo error. Entonces, ¿en qué debemos fijar nuestra atención? En que descuidar la palabra de Dios es andar por la vida con los ojos vendados. Y no puedes esperar discernir la verdad del error si la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras no gobierna tu mente, no gobierna tu forma de pensar.
¿Cómo vas a saber qué le agrada a Dios si tú no sabes lo que le agrada a Dios? ¿Cómo vas a saber si tal decisión va a honrar y glorificar a Dios si tú no sabes lo que honra y glorifica a Dios, tal como Él lo ha revelado en su palabra? Esa es una lección muy importante. Debemos ser hombres y mujeres de la Biblia, de las Escrituras, de la palabra de Dios, porque de lo contrario vamos a vivir según lo que el mundo considera sabiduría. Y sabemos que eso nos va a convertir en necios delante de Dios. Fíjense, hasta este momento, todo lo que Israel había hecho estaba conectado de alguna manera con una revelación divina específica. Dios les dijo al pueblo cuándo debían cruzar el Jordán. Después, qué debían hacer una vez que lo cruzaran. Cómo atacar Jericó, etc. Incluso en el caso de la batalla de Ai, aunque originalmente, ¿verdad?, hubo pecado en el campamento, aún así Dios les dio instrucciones específicas de cómo debían preparar la emboscada y qué hacer con la ciudad después de capturarla. Específicamente Dios les dijo. Y en este capítulo 9, que acabamos de leer y que estamos exponiendo, no hay palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo no la buscó. Porque el pueblo no la buscó. Entonces te pregunto, ¿te falta la palabra de Dios en las decisiones que enfrentas? Tienes que tomar una decisión en tu vida. ¿Qué trabajo aceptar? Si te cambias o no de casa. Si tienes o no otro hijo, si te casas o no, si inicias o no una relación amorosa. ¿Cuántas decisiones tienes? ¿Te falta la palabra de Dios para esa decisión? Bueno, si te está faltando la palabra de Dios para ese tipo de decisiones, es porque no la buscas. Porque no la buscas. La Biblia dice claramente, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Tienes falta de sabiduría, tienes falta de discernimiento, no sabes qué hacer, pídele a Dios sabiduría, es la palabra. Pídele a Dios sabiduría basado en la palabra. Veamos entonces la realidad de la guerra, el peligro de andar por vista. Y en tercer lugar, las consecuencias del pecado y la gracia de Dios. Consecuencias del pecado y la gracia de Dios. Tras la formalización del pacto, los gabaonitas regresaron a sus hogares. El verso 17, de hecho, lo implica, ¿verdad? Dice allí que los hijos de Israel partieron, ¿verdad?, a las ciudades de los gabaonitas. Entonces, una vez que ellos partieron, nos dice el texto, 3 días después, los israelitas se percataron que los habían engañado. Fíjense, 3 días se demoraron en descubrir el error que habían cometido, pero tuvieron que lidiar con ese error por el resto de sus vidas. Lean la palabra de Dios. ¿Qué pasó después con Gabaón? No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Rey Saúl, en una de sus brillantes ideas, se le ocurrió acabar con los gabaonitas. Después cayó maldición sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Habían quebrantado el pacto. ¿Qué tuvo que hacer David? Ir a hablar con los gabaonitas y llegar a un acuerdo. Y el acuerdo fue, tráiganme gente de la familia de Saúl. Los mataron. Satisfechos. Sigamos adelante. El pacto es inquebrantable. Consecuencias por el resto de su vida. Los israelitas oyeron, ¿verdad?, que los gabaonitas vivían cerca, que vivían ahí en la tierra de Canaán. E Israel, ¿verdad?, respondió de inmediato viajando a las ciudades de los gabaonitas. Y llegaron a ellas al tercer día con la intención de confrontarlos con el engaño. Ahora, el ejército de Israel no atacó a los gabaonitas porque los líderes israelitas habían hecho un juramento como parte del pacto.
Y una de las estipulaciones de este pacto era que a los gabaonitas se les perdonaría la vida, es decir, no los matarían. Y Dios en su palabra es muy claro en decirnos que los juramentos del pacto se cumplen. Entonces Israel cumple la palabra dada. Nosotros vivimos en un tiempo donde la palabra no vale nada. Nosotros mismos decimos cosas que después nunca cumplimos. Te llamo mañana, nunca. Te doy mi palabra, nunca pasa nada. Pero en aquel tiempo no era así. La palabra dada era sellada y se cumplía. Ahora, por cumplir el juramento, los líderes se vieron enfrentados con el disgusto de toda la congregación, nos dice. Toda la congregación comenzó a murmurar contra los líderes. Mismo lenguaje que vemos una y otra vez durante toda la peregrinación en el desierto. Hablando mal de los líderes. Cosa nueva, ¿verdad? Nunca nadie habla mal del pastor ni de los presbíteros, nunca, jamás. Especialmente los que tienen la culpa son mandados a hacer para hablar mal de los pastores y los líderes, porque esa es la forma de culparlos a ellos. Ahora, probablemente los israelitas estaban muy descontentos, se quejaban, porque deseaban venganza. Deseaban vengarse de estos engañadores. Y también, obviamente, querían el botín de las ciudades. Querían quedarse con el botín. Ahora, fíjense, aunque los líderes de Israel habían errado al no consultar al Señor sobre los gabaonitas, aunque habían confiado en sus propias impresiones y en su propio juicio, ojo, no volvieron a errar desconociendo el pacto que habían establecido con ellos. Ellos reconocieron la importancia del pacto y por eso respondieron al pueblo: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por eso ahora no los podemos tocar. Insisto, este es el gran problema de no consultar al Señor en todos los asuntos. Debemos vivir con las consecuencias de nuestras malas acciones. Tal vez te preguntas: pastor, ¿Dios puede perdonar un pecado, una mala acción? Claro que sí. La respuesta bíblica es sí. Pero las consecuencias de ese pecado, las consecuencias de esa mala acción, a veces permanecen. A veces permanecen. Pero hay otra cosa importante aquí también. La desobediencia no soluciona las consecuencias negativas de una desobediencia anterior. Pero la obediencia a menudo sí lo hace. Y si no, al menos proporciona, ¿verdad?, condiciones en las que Dios obra lo inesperado. Por lo tanto, si tú has caído, si desobedeciste, no pretendas arreglar eso con otro pecado, con otra desobediencia. Arregla eso con obediencia. Y puede ser que obedeciendo pueda solucionar eso. Y si no se soluciona, espera. Porque Dios puede obrar lo inesperado a través de tu obediencia. A pesar de que antes desobedeciste. Dios puede obrar lo inesperado. Y eso es lo que sucedió con los gabaonitas. Fíjense, ellos habían engañado a Israel, fingiendo que provenían de una tierra lejana, cuando en realidad eran vecinos, estaban ahí al lado. Ahora, ellos sufrieron el engaño, sufrieron las consecuencias de ese engaño. El texto nos dice que se les perdonó la vida, que era lo que ellos buscaban, ¿verdad? Pero se les convirtió en siervos o en esclavos. El texto dice que se convirtieron en cortadores de leña y portadores de agua para toda la congregación. Esas fueron las consecuencias de su mala acción. Esas fueron las consecuencias de su engaño. Ahora fíjense, cuando nosotros pecamos, cierto, necesitamos arrepentimiento, necesitamos el perdón de Dios. Sin embargo,
eliminar la culpa no excluye todas las consecuencias de nuestro pecado. Por lo tanto, si algo aprendemos aquí, es que debemos ser fieles a Dios tras nuestros errores y tener, ojo, la seguridad de que su misericordia no cesa porque hayamos cometido un error. Es decir, debemos glorificar, debemos magnificar la gracia de Dios en medio de todos nuestros desastres, que ciertamente son muchos. Pero también la fidelidad de Israel al pacto que habían establecido con los gabaonitas nos muestra un camino mejor. Fíjense, los israelitas no permitieron, ya lo dije, los israelitas no permitieron que su fracaso previo diera lugar a fracasos futuros. O sea, no por haber sido engañados, no por haber no consultado al Señor y ser engañados, entonces ahora iban a quebrantar el pacto. No, ellos decidieron, vamos a permanecer fieles al pacto. Por lo tanto, todo indica que ellos usaron el fracaso de ayer, el pecado de ayer, para fortalecer su determinación de no caer más en pecado mañana. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos hacer. Pequé, sí. Fracasé, sí. No lo voy a volver a hacer. No lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque fidelidad, ese es nuestro llamado. Hemos sido llamados a ser fieles. Pero aquí fíjense la fidelidad de Israel al cumplir sus promesas a este infiel Gabaón es solo un eco de algo mucho más grande. Es un eco de la fidelidad de Dios, quien cumple sus promesas de pacto a pesar de que su pueblo sea infiel. Y algo de esta maravilla de la fidelidad de Dios hacia los gabaonitas se insinúa en los versos 22 al 27. Porque allí vemos que Josué finalmente los confronta y les dice, ¿por qué nos han engañado? ¿Por qué nos han engañado? Y luego Josué pronuncia la sentencia, ahora pues ustedes son malditos. Y no faltarán de entre ustedes siervos, ni cortadores de leña, ni portadores de agua para la casa de mi Dios. Fijen sus ojos en esa parte. Para la casa de mi Dios. A partir de ese momento, los gabaonitas pasan su tiempo al servicio de Israel, conforme nos dice el verso 27, y también son siervos del altar del Señor. Son siervos de la congregación, son siervos del pueblo de Israel y son siervos del altar del Señor. Los gabaonitas, sí, ciertamente hicieron su parte, confesaron su engaño, se hicieron responsables, reconocieron sus malas acciones, reconocieron todo lo que habían hecho y afirmaron también saber de que Dios le había prometido a Moisés darle a los israelitas toda la tierra. Reconocieron el poder de ese Dios, reconocieron la autoridad de ese Dios. Por lo tanto, Josué los libró de las manos del pueblo, no los mataron. Insisto, se les perdonó la vida, pero se les hizo siervos del altar del Señor. Eso suena y de hecho es indigno. Ser esclavo. Es terrible. Ser esclavo. No tener libertad, ser considerado una cosa. Es terrible. Pero los gabaonitas pasaron a cumplir un servicio santo. Ahora les pregunto, ¿quién no querría ser siervo del altar del Dios vivo? ¿Quién no querría ser siervo del altar del Dios vivo y verdadero?
Por eso el rey David, más adelante en el Salmo 84, dice: prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, es decir, prefiero ser portero en la casa de Dios que habitar en moradas de iniquidad. Es mejor ser un esclavo al servicio del Dios de gloria y gracia que estar fuera del campamento, separado de su misericordia. Fíjense, todos los días los gabaonitas cortaban leña para el altar de los holocaustos. Todos los días los gabaonitas traían agua para la purificación ritual, tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo. El servicio al que fueron destinados los gabaonitas estaba íntimamente conectado con el centro espiritual de la comunión de Israel con Dios. Allí. Entonces, ¿qué mejor lugar que ese para hallar refugio? ¿Qué mejor lugar para encontrar refugio? Incluso estos gabaonitas engañadores pudieron hallar refugio bajo la sombra de las alas del Dios Todopoderoso, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de fidelidad, un Dios lleno de amor. Podríamos decir que en el altar de Dios todo pecador es bienvenido, sin excepción. No importa el engaño que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, en el altar de Dios hay misericordia, hay refugio. Queridos, en Jesucristo, nuestro sacerdote y sacrificio, en Él hay refugio para ti. Hay refugio para ti. Los gabaonitas eran un desastre, eran mentirosos. Debieron haber sido condenados bajo la maldición de Dios, pero se les perdonó por la misericordia del pacto. Y ese mismo Dios es quien dio a su propio Hijo para que tú fueras bienvenido, para que tú no fueras condenado, a pesar de todo tu desastre, a pesar de todo tu pecado, a pesar de toda tu maldad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, al igual que los gabaonitas, tienes que confesar tu pecado. Tienes que decir: sí hice esto, sí he hecho esto otro, sí he sido un engañador, sí he sido un mentiroso, sí he sido un adúltero, sí he sido un ladrón, sí he sido un estafador. Confiesa tu pecado. Pero junto con confesar tu pecado, busca refugio bajo las alas del Dios de gracia. Busca refugio en el altar de Dios, donde Jesucristo fue sacrificado. Busca refugio en la cruz del Salvador. Ni los gabaonitas ni los israelitas salieron ilesos de esta historia. Todos quedaron mal. Pero vemos que la gracia de Dios sobreabunda por sobre todo pecado y falla humana. ¿Por qué? Porque Dios es el héroe de la historia. Él es. Todo es gracia. Todo es su gracia inmerecida.